Perdí al amor de mi vida por una sola noche de debilidad. Me llamo Luana, tengo 26 años y estoy comprometida con Rafael, mi novio de 27. No sé si alguien leerá esto completo, pero siento la necesidad de escribirlo porque mi mente no ha parado de dar vueltas en los últimos días. Antes de contar lo que pasó y cómo me está destrozando por dentro, creo que es necesario explicar cómo era nuestra relación, porque eso hace que lo que ocurrió después me resulte aún más confuso. Conocí a Rafael hace 4 años, en una cafetería cerca del lugar donde trabajaba entonces. Yo acababa de empezar en una tienda de cosméticos, un empleo que me entusiasmaba porque siempre he tenido pasión por el maquillaje y el cuidado personal. Aquel día, en mi hora de descanso, fui a buscar un café rápido. Él estaba sentado en una mesa, con varios planos desplegados frente a sí. Se notaba que estaba concentrado en algo importante. Yo, entre nerviosa y torpe, terminé derramando un poco de mi café en la mesa de al lado, y eso llamó su atención. Me ayudó con unas servilletas y me sonrió con una calma que me desarmó de inmediato. Más tarde descubrí que Rafael era arquitecto. No solo eso, trabajaba en una firma reconocida de la ciudad, donde asumía proyectos grandes y exigentes. Siempre fue muy dedicado a su carrera, pero al mismo tiempo tenía un equilibrio en su vida personal que me sorprendía. No estaba acostumbrada a alguien con tanta paciencia y seguridad en sí mismo. Se notaba que estaba bien económicamente, pero lo que más me impresionó fue su forma de ser, jamás presumía. Nunca hizo sentir menos a nadie, al contrario, siempre buscaba escuchar y ayudar. Al poco tiempo de conocernos empezó a invitarme a salir. Al inicio pensé que nuestra relación no tendría futuro, él era un profesional exitoso con un camino prometedor, y yo apenas una chica intentando salir adelante en un trabajo que, aunque me gustaba, no era precisamente una meta ambiciosa. Sin embargo, esa diferencia nunca fue un obstáculo para él. Me trataba como si fuera la persona más valiosa de su vida y me motivaba a crecer. Me decía que no importaba lo que hiciera, lo esencial era que lo disfrutara y encontrara mi propio rumbo. Con el paso de los meses, nuestra relación se fue fortaleciendo. Mis amigas lo conocieron y enseguida me dijeron lo afortunada que era de tener a un hombre así a mi lado. Una de ellas llegó a bromear: Luana, si tú no te casas con él, lo haré yo. Todas lo admiraban, no solo porque era atractivo, sino porque tenía esa rara combinación de inteligencia, éxito y humildad. Incluso mi familia, que solía ser muy crítica con mis novios anteriores, lo recibió con los brazos abiertos. Mis padres lo adoran. Mi madre siempre repite que Rafael es el tipo de hombre que cualquier madre desearía para su hija, y mi padre lo respeta mucho porque comparten el gusto por la arquitectura y el diseño. Hubo muchas situaciones que me hicieron pensar que Rafael era el indicado. Una de las más claras fue cuando llevábamos apenas un año juntos y mi hermana menor enfermó gravemente. Yo estaba completamente abrumada, sin saber cómo manejar la situación. Rafael dejó de lado proyectos importantes solo para acompañarme al hospital. Pasaba noches enteras conmigo, me llevaba comida, me animaba y jamás se quejaba. Esa experiencia me demostró que no solo estaba conmigo en los buenos momentos, sino que también se quedaba en los malos. Otro recuerdo que me marcó fue un problema que tuve en el trabajo. Un cliente muy exigente presentó una queja en mi contra y pensé que me despedirían. Estaba tan ansiosa que no podía dormir. Rafael me escuchó hasta la madrugada, me preparó un té y me ayudó a elaborar un plan para hablar con mi jefe. Me repetía: no importa si te equivocas, todos lo hacemos. Lo que importa es cómo enfrentas los errores. Al final todo salió bien, pero lo que más me quedó fue su apoyo incondicional. Nunca fue un novio controlador ni celoso. Siempre confió en mí, y eso me daba una tranquilidad enorme. Podía salir con mis amigas, hacer mis cosas, y jamás hubo escenas de celos. Al contrario, me decía que una relación sana se construye con confianza mutua. Hace unos meses, Rafael me propuso matrimonio. Lo hizo de una forma preciosa. Organizó una cena en un restaurante elegante al que siempre había querido llevarme, y al final, en un mirador cercano, se arrodilló y sacó un anillo que parecía sacado de una película. Fue un momento mágico, que todavía recuerdo con lágrimas en los ojos. Toda mi familia y amigos celebraron la noticia con entusiasmo. Recibí abrazos, mensajes de felicitación, incluso lágrimas de emoción. Todos me repetían lo afortunada que era, que había encontrado un gran hombre y que tenía asegurado un futuro estable y feliz. Y sí, yo también era feliz. Sonreí, lloré de emoción y pensé que era uno de los días más importantes de mi vida. Pero, en el fondo, había una sensación que no podía ignorar. Algo me incomodaba, un vacío extraño que no sabía cómo explicar. La verdad es que Rafael ha sido solo mi segundo novio. Antes de él, apenas tuve una relación corta y sin importancia. Siempre había tenido la idea, casi como un mantra personal, de que antes de casarme debía vivir más experiencias, conocer a más hombres, tener al menos unas cuantas relaciones para no arrepentirme después. No sé de dónde saqué esa idea. Tal vez de lo que veía en mis amigas, en películas o en redes sociales. Escuchaba mucho la frase tienes que vivir antes de casarte y lo adopté como una especie de verdad.
Por eso, aunque todos me felicitaban, aunque todos me decían que había encontrado al hombre ideal, yo no podía evitar sentir que me estaba perdiendo de algo, que quizá estaba entregando mi vida demasiado pronto, comprometiéndome sin haber explorado lo suficiente. No es que no amara a Rafael, porque lo amo con todo mi corazón. Realmente creo que es una persona increíble y que no merece sufrir por mí. Pero esa inconformidad estaba ahí, como una sombra que crecía cada vez que pensaba en el futuro. Me preguntaba, ¿y si me arrepiento después? ¿Y si en unos años descubro que quise experimentar más y ya es tarde? Esa duda se convirtió en una carga que llevé en silencio, porque evidentemente no podía hablarlo con nadie. Mis amigas siempre me decían que era afortunada, que no podía pedir más, que estaba destinada a una vida maravillosa con Rafael. Mi familia estaba tan ilusionada que mencionarlo habría sido como traicionar sus expectativas. Así que me guardé ese sentimiento, tratando de ignorarlo. Pero poco a poco comenzó a pesar más de lo que imaginaba. Un día, incapaz de seguir tragándome esas ideas en silencio, decidí hablarlo con mi mejor amiga, Camila. Ella me conoce desde la universidad, ha estado conmigo en todos los momentos importantes y sabe mejor que nadie que soy de esas personas que se sobrepiensan todo antes de decidir. La invité a cenar en mi departamento. Preparé algo sencillo, más por tenerla cerca que por impresionar. Cuando nos sentamos frente a frente, me costó mucho abrir la boca. Dudé varias veces, hasta que por fin lo solté. Camila, necesito contarte algo que no me deja en paz, le dije, con la voz quebrada. Ella me miró fija, como si supiera que lo que estaba a punto de escuchar no era cualquier cosa. Me pidió que hablara claro. Así que confesé todo, que amaba a Rafael, que lo veía como el hombre de mi vida, pero que había una parte de mí que sentía que estaba renunciando a algo. Le conté que apenas había tenido una relación seria antes de él, y que desde siempre había tenido metida en la cabeza la idea de vivir más experiencias antes de casarme. Cuando terminé, Camila se quedó en silencio unos segundos. Después suspiró y me apretó fuerte la mano. Luana, prométeme que no vas a hacer ninguna estupidez, me dijo, con una seriedad que pocas veces le había visto. Y no es que quiera, intenté justificarme, pero ella me interrumpió. Escúchame bien. Rafael es ese tipo de hombre que aparece una sola vez en la vida. Tú lo sabes. No hay otro como él. Entiendo lo que sientes, lo de que la gente siempre dice que lo de afuera es más emocionante, pero es una ilusión. Créeme, si llegas a coquetear con alguien más, si lo traicionas aunque sea una vez, vas a arrepentirte. Y no un rato, vas a cargar con ese arrepentimiento toda tu vida. Yo asentí, aunque por dentro sentía un nudo. Tienes razón, dije en voz baja. En ese momento quise creerlo. Quise pensar que con esa conversación, todo quedaría resuelto, que guardaría mis pensamientos en el cajón más profundo de mi cabeza y nunca lo volvería a abrir. Pero la realidad fue distinta. Aunque Camila quedó tranquila pensando que me había convencido, dentro de mí la herida seguía latiendo. Continué con mi rutina, con las reuniones familiares en las que todos hablaban de los preparativos de la boda, con las conversaciones felices con Rafael. Sin embargo, había noches en las que no lograba dormir. La idea regresaba con más fuerza, ¿y si nunca pruebo nada más? ¿Y si me arrepiento después? Intentaba callar esas dudas con el trabajo, con distracciones, con cualquier cosa que me alejara de ellas. Pero siempre regresaban. Y finalmente llegó esa noche. Era viernes. Había tenido una semana agotadora en la tienda de cosméticos, con clientes exigentes y largas horas de pie. Estaba agotada y ansiosa al mismo tiempo. Rafael estaba ocupado con un proyecto y no podía verme. Me quedé sola en casa, y en vez de sentir calma, la inquietud me empezó a devorar. Las frases que llevaba tiempo repitiéndome volvieron a la cabeza como un eco. Tienes que vivir antes de casarte, tienes que experimentar antes de atarte para siempre. Como si fuera un impulso imposible de detener, me levanté, abrí el armario y me arreglé más de lo habitual. Me puse un vestido que usaba en ocasiones especiales, me maquillé con más esmero y salí rumbo a un club nocturno. No le conté a nadie. Ni siquiera a Camila. En mi cabeza, la idea no era traicionar a Rafael físicamente. Mi plan era simplemente sentir qué pasaba al coquetear con alguien, probar ese cosquilleo de adrenalina y así darme cuenta de que en realidad no necesitaba nada más. Pensé que, al hacerlo, podría regresar tranquila a mi compromiso. El club estaba lleno de música fuerte, luces de colores y un ambiente cargado de risas y alcohol. Me pedí un trago y me quedé observando a la gente. No pasó mucho antes de que un chico se acercara. Tenía una sonrisa segura, una actitud relajada. Empezamos a hablar. Al principio era solo un juego, miradas, palabras ligeras, un coqueteo que me devolvía una emoción que no sentía hacía años. Yo misma me repetía que estaba bien, que era solo eso, nada más. Pero pedí otro trago, y luego otro, y poco a poco mi cabeza se nubló. La euforia mezclada con el alcohol me bajó la guardia. De pronto me encontré más cerca de él de lo que había planeado. Su mano rozó la mía y no me aparté. Me susurró algo al oído y, de golpe, todo se salió de control.
No recuerdo todos los detalles con claridad. Lo único que sé es que terminamos saliendo juntos del lugar. Caminamos hasta un motel cercano. Todo fue rápido, salvaje, casi mecánico. No hubo romance, no hubo conexión real. Solo alcohol, impulso y una decisión que desearía borrar para siempre. Cuando todo terminó, sentí un vacío enorme. No fue alivio, ni satisfacción, fue culpa inmediata. Al llegar a mi departamento, me encerré en el baño y lloré durante horas. Me repetía que había sido un accidente, que el alcohol me había llevado a hacer algo que jamás habría hecho en mis 5 sentidos. Pero, por mucho que intentara justificarme, sabía que había cruzado una línea sin retorno. A la mañana siguiente, con la cabeza embotada y los ojos hinchados de tanto llorar, desperté con una necesidad absurda. Quería saber más sobre ese chico. Quizás era una manera de justificar lo que había pasado, de darle algún sentido, de pensar que no había sido solo un error vacío. Recordaba vagamente su nombre, algunos comentarios sueltos que había hecho en medio de la música y el alcohol. Con esas pistas lo busqué en redes sociales. Bastaron unos minutos para encontrarlo en Instagram. Y entonces el pánico me atravesó como un rayo. Su perfil estaba lleno de publicaciones relacionadas con arquitectura, fotos de planos, edificios en construcción, eventos profesionales. Mi corazón se aceleró. No solo era arquitecto, igual que Rafael, sino que al mirar con más detalle me di cuenta de algo que me heló la sangre: trabajaba en la misma firma que él. El chico se llamaba Bruno. Y no era un desconocido cualquiera, era colega de Rafael. Tenían contactos en común, fotos en eventos de la empresa, proyectos compartidos. Entre más revisaba, más evidente era que sus vidas estaban conectadas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ya no se trataba solo de cargar con la culpa de una traición. Ahora era el miedo real de que todo saliera a la luz, de que Rafael pudiera enterarse en cualquier momento por un comentario, por una coincidencia, por algo tan simple como una mirada entre ellos en la oficina. Desde ese momento empecé a vivir con un nudo permanente en el estómago. En la tienda, no podía concentrarme. En casa, evitaba mirarlo a los ojos. Cada vez que Rafael me sonreía o hablaba con ilusión de la boda, yo sentía que me desmoronaba por dentro. Y lo peor era que lo tenía claro, lo que pasó con Bruno no significaba nada para mí. No lo quería, no quería repetirlo. No había interés alguno en él. Solo había sido una estupidez, un accidente empapado en alcohol y pensamientos equivocados. Pero el daño ya estaba hecho. Y ahora estaba atrapada entre el amor de mi vida, al que no quería perder bajo ninguna circunstancia, y el miedo insoportable de que descubriera lo que había hecho. Pasaron los días y yo fingía normalidad. Rafael seguía siendo el mismo de siempre, atento, cariñoso, lleno de planes. A veces me parecía que me observaba con sospecha, pero quizá era solo mi paranoia, la culpa distorsionando todo. Y entonces llegó el golpe final. Una tarde, mientras cenábamos juntos, Rafael me contó con emoción que quería que lo acompañara a una reunión en la empresa. Me dijo que sería algo especial, que quería presentarme formalmente a todos sus compañeros. Sentí que el aire se me cortaba en seco. Mi mente gritaba: no, no, no. Balbuceé excusas, que tenía mucho trabajo, que estaba cansada, que mejor él fuera solo. Pero él insistía. Decía que sería bonito, que no había nada de qué preocuparme. Lo único que yo podía pensar era en Bruno. En la posibilidad de cruzármelo cara a cara delante de Rafael y de todos. El simple recuerdo me acercaba al borde de un ataque de pánico. Imaginaba su sonrisa cínica, una palabra de más, una mirada capaz de arruinarlo todo. Desde entonces pasé noches enteras sin dormir, atormentada por esa fecha que se acercaba como una sentencia. Si me negaba a ir, Rafael sospecharía. Si iba, me arriesgaba a que todo se derrumbara en segundos. Estaba atrapada en un laberinto que yo misma había construido. Y cuanto más buscaba una salida, más me daba cuenta de que no había escapatoria. El día de la reunión llegó como si fuera una cuenta regresiva imposible de detener. Cada hora que pasaba me aplastaba un poco más. Apenas pude dormir la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Bruno, escuchaba su voz burlona en mis pesadillas, y luego la mirada de Rafael, rota, descubriendo todo. Me vestí con un vestido sencillo, azul oscuro, de escote discreto y zapatos de tacón bajo. No quería llamar demasiado la atención. Rafael, en cambio, estaba radiante con un traje gris claro y una corbata azul que combinaba con mi vestido. Cuando lo vi, sentí una mezcla de orgullo y un dolor insoportable. Él no sospechaba nada, y yo llevaba en la piel un secreto que podía destruirlo. Durante el trayecto, Rafael hablaba con entusiasmo, me contaba anécdotas de sus colegas, lo competitivos que eran algunos, los proyectos que tenían en marcha, sus planes para crecer en la empresa. Yo asentía, fingiendo una calma que no tenía, mientras por dentro me revolvía un mar de náuseas y nervios. Al llegar, el lugar estaba decorado con luces cálidas, música animada y largas mesas repletas de comida y copas de vino. Todo parecía alegre, festivo. Apenas entramos,
Varias personas se acercaron a saludar. Rafael, orgulloso, me presentó una y otra vez. Ella es Luana, mi prometida. Yo sonreía, con el rostro congelado, tratando de mantener una máscara que cada minuto se me hacía más pesada. Todo parecía ir bien, hasta que Rafael se excusó para ir al baño. Fue entonces cuando lo vi. Bruno apareció entre la gente, con una copa en la mano y una sonrisa cínica que me heló la sangre. Caminó directo hacia mí. «Hola, bonita, ¿me extrañaste tanto que viniste a buscarme aquí?», y dijo en voz baja, con un tono burlón. Sentí que no podía respirar. «Te estás confundiendo», le respondí, intentando mantener el control, aunque mi voz temblaba. Él soltó una risa suave, mirándome de arriba a abajo. «Esa carita no se olvida, aunque hoy estés más vestida de lo habitual». Mi corazón se detuvo. El miedo me recorría el cuerpo como un veneno. Me acerqué a él y susurré con rabia contenida. «Eres un idiota». «Cállate. Olvida esa noche. Aquí no pasó nada, ¿me oyes?». Pero Bruno solo siguió sonriendo, disfrutando de mi desesperación. En ese momento, Rafael regresó del baño. Nos encontró frente a frente. «Bruno», dijo, con una cordialidad tensa. «Déjame presentarte a Luana, mi prometida». ¿Ya se conocían? Yo sentí que me iba a derrumbar en el acto. Bruno me miró directo a los ojos, todavía con esa sonrisa torcida, y respondió sin dudar. «Y claro, Rafael. Nos conocimos, hace un tiempo». El mundo se me vino abajo. Las palabras de Bruno me atravesaron como un cuchillo. Hace un tiempo, así, tan ambiguo, tan cargado de intención. Me quedé helada, sin saber qué cara poner, mientras Rafael nos miraba con curiosidad. «Ah, sí», preguntó él, con una sonrisa ligera, pero con esa mirada analítica que siempre tenía cuando algo no encajaba. ¡Qué coincidencia! No sabía que se conocían. Yo tragué saliva con dificultad. Fue algo muy breve, nada importante, alcancé a decir, intentando sonar natural. Bruno me sostuvo la mirada unos segundos más, como si disfrutara viéndome temblar. Luego se encogió de hombros y levantó la copa. «Y sí, solo una coincidencia. El mundo es pequeño, ¿no?», y dijo, y se alejó lentamente entre la gente. Sentí que mis rodillas iban a ceder. Rafael me tomó de la mano, sonriendo todavía. «Oh, vaya sorpresa. Bueno, al menos ya tienes un punto en común con alguien de la oficina». Asentí, sin poder mirarlo a los ojos. Cada palabra se me atoraba en la garganta. Lo único que podía pensar era en el filo de la verdad, colgando sobre mí, listo para caer en cualquier momento. El resto de la velada fue un suplicio. Cada vez que Bruno aparecía a lo lejos, me tensaba entera, esperando algún gesto, algún comentario que me dejara expuesta. Rafael notó mi incomodidad y me preguntó un par de veces si estaba bien. Respondí que me dolía un poco la cabeza, que estaba cansada. Él me acarició la espalda con ternura, sin sospechar nada. Cuando por fin salimos del lugar, el aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada. Sentí alivio de haber sobrevivido, pero también una angustia insoportable. Rafael caminaba a mi lado, hablando de lo bien que la había pasado, de lo orgulloso que estaba de presentarme como su futura esposa. Y yo, escuchándolo, sentía que me partía en dos. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, mirando el techo, pensando en Bruno, en la manera en que había jugado conmigo con apenas unas frases. Pensando en Rafael, tan confiado, tan enamorado, sin imaginar que todo su mundo estaba sostenido por mis mentiras. La culpa me estaba devorando viva. No era solo miedo a ser descubierta. Era la certeza de que, aun si lograba ocultarlo para siempre, yo ya no era la misma. Había cruzado una línea y, con ello, había manchado lo que teníamos. Me levanté al baño y me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, la piel pálida, el rostro cansado de tanto fingir. Me pregunté cómo había llegado a esto, cómo pude arruinar lo que era perfecto por una idea absurda de vivir más antes de casarme. La voz de Camila resonó en mi cabeza: si lo traicionas, te arrepentirás toda tu vida. Y sí, ya me arrepentía. Me arrepentía con cada fibra de mi ser, pero no sabía cómo salir de ese laberinto. Al día siguiente, cuando Rafael se fue temprano a trabajar, me quedé sola en el apartamento y me desplomé en el sofá, llorando en silencio. Quería contarle, quería liberarme del peso, pero al mismo tiempo sabía que hacerlo sería destruirlo, y perderlo para siempre. Y yo no estaba lista para perder a Rafael. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que Rafael hablaba de la boda, de los planes, de la vida que íbamos a construir juntos, yo sentía que me hundía más en un pantano del que no podía salir. La culpa no me dejaba respirar, y al mismo tiempo el miedo me mantenía paralizada. Bruno no volvió a acercarse directamente, pero yo lo sentía presente. Bastaba con recordarlo en aquella fiesta, con su sonrisa cínica, para que el estómago se me encogiera.
Era como si él supiera que tenía mi vida en sus manos y pudiera apretarla en cualquier momento. Intenté desahogarme con Camila. Una tarde la llamé y le pedí que viniera a casa. Cuando la vi entrar, apenas pude contener las lágrimas. Le conté lo que había pasado, la noche en el club, lo de Bruno, el descubrimiento de que trabajaba con Rafael, todo. Ella me escuchó con los ojos muy abiertos, en silencio, hasta que terminé. Luego me miró con una mezcla de decepción y preocupación. Luana, te lo advertí, me dijo, sin gritar, pero con un tono firme que me golpeó más que cualquier regaño. Te dije que si lo traicionabas te ibas a arrepentir para siempre. Lo sé, solté, entre lágrimas. Pero ya no puedo cambiarlo. No sé qué hacer, Camila. No sé si contárselo, no sé si callar. Ella suspiró y se pasó las manos por el cabello. Y si se lo cuentas, lo pierdes. Si lo callas, vives con esta angustia. No hay salida fácil, Luana. Solo tienes que decidir qué es lo que puedes soportar. Sus palabras me quedaron dando vueltas. No había una salida limpia, no había manera de retroceder. Todo lo que podía hacer era elegir entre dos dolores distintos. Esa noche, Rafael llegó a casa con una sonrisa y una bolsa con mi comida favorita. Me abrazó y me dijo que había pensado en mí todo el día. Lo miré, con ese amor genuino que siempre me mostraba, y sentí que me partía en dos. ¿Cómo podía alguien tan bueno confiar en mí ciegamente mientras yo cargaba con un secreto tan sucio? Los días se fueron convirtiendo en semanas, y cada vez me costaba más mantener la fachada. Dormía mal, comía poco, y me sorprendía llorando sola en el baño. Rafael empezó a notarlo. ¿Estás bien?, me preguntaba. Te noto distante. Yo sonreía, fingiendo que era el estrés del trabajo, pero él no parecía convencido del todo. Y entonces ocurrió lo que más temía. Una mañana, mientras desayunábamos, Rafael me dijo con naturalidad. Voy a llevarte otra vez a la oficina. Quiero que conozcas a más colegas, que te sientas parte de todo esto. El café se me atoró en la garganta. Apenas pude disimular. Asentí débilmente, con el corazón desbocado. Por dentro, la idea me quemaba, otra vez Bruno, otra vez la posibilidad de que todo se viniera abajo. Me encerré en el baño después de que Rafael se fue y me quedé mirando mi reflejo. La decisión que había evitado por semanas estaba frente a mí, confesar o seguir callando. Ambas opciones me asustaban, ambas podían destruirme, pero sabía que no podía seguir sosteniendo esa doble vida por mucho más tiempo. El día en que Rafael me llevó de nuevo a la oficina sentí que caminaba directo a la horca. Desde el momento en que subimos al coche, mi estómago se apretó como un puño. Él hablaba animado sobre un nuevo proyecto, sobre las oportunidades que se abrían, mientras yo apenas podía responder con monosílabos. Al llegar, saludamos a varios compañeros. Yo sonreía mecánicamente, con la respiración contenida, mirando de reojo a todos lados, esperando ver a Bruno aparecer en cualquier momento. Y no tardó. Allí estaba, con su eterna sonrisa torcida, charlando con otros arquitectos. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí un escalofrío que me recorrió de arriba a abajo. No se acercó de inmediato, pero me sostuvo la mirada unos segundos, suficiente para que me temblaran las piernas. Rafael me presentó a más personas, orgulloso de mí, tomándome de la mano como si quisiera mostrar al mundo lo afortunado que era. Yo apenas podía sostenerle la sonrisa. En un momento, Rafael se apartó para atender una llamada, y fue entonces cuando Bruno se acercó. Oh vaya, 2 veces en tan poco tiempo. Vas a hacer que piense que me extrañas, dijo en voz baja, apenas audible entre el bullicio de la oficina. Cállate, Bruno, le respondí, apretando los dientes. ¿Qué ganas con esto? Él inclinó la cabeza, disfrutando de mi desesperación. Y no mucho, solo ver hasta dónde estás dispuesta a llegar para que Rafael nunca se entere. Sentí que la sangre me hervía. Que eres un miserable, escupí, sin poder contenerme. Bruno sonrió aún más y se alejó como si nada, dejándome con el corazón acelerado y las manos frías. Cuando Rafael volvió, me preguntó si todo estaba bien. Y sí, solo un poco mareada, mentí, intentando sonar convincente. Ese día confirmé mis peores temores. Bruno no pensaba dejarme en paz. Había encontrado la grieta perfecta para manipularme, y sabía que mi silencio era su poder. Esa noche, al volver a casa, me encerré en el cuarto y lloré en silencio mientras Rafael se duchaba. No podía seguir viviendo así. O le contaba la verdad y enfrentaba las consecuencias, o Bruno seguiría atormentándome hasta que yo misma me quebrara. Miré el anillo de compromiso en mi dedo y sentí un nudo en la garganta. Rafael merecía la verdad, pero darle la verdad significaba perderlo para siempre. Los días siguientes fueron un tormento aún más intenso. Bruno no volvió a hablarme directamente, pero su sola presencia bastaba para desestabilizarme. Lo veía cruzar pasillos, saludando con esa falsa cordialidad, y yo sentía que cada paso suyo era un recordatorio de la amenaza que colgaba sobre mí. Rafael, por su parte, estaba más entusiasmado que nunca.
Hablaba de la boda, de viajes que quería hacer conmigo, de la casa que soñaba comprar. Lo escuchaba y me desgarraba por dentro, porque cada palabra era un golpe de realidad. Yo estaba construyendo una mentira sobre el hombre que más amaba. Una noche, mientras cenábamos, él me miró fijo y dijo: Luana, ¿estás segura de que todo va bien? Te noto distinta, distante a veces. Sentí que la garganta se me cerraba. Es solo el trabajo, Rafa, estoy cansada, le respondí con una sonrisa forzada. Él me tomó la mano con ternura. Si algo te preocupa, puedes contármelo. No quiero que cargues sola con nada. Sus palabras me atravesaron como un puñal. Él me ofrecía confianza ciega, y yo respondía con silencio. Esa noche no pude pegar un ojo. Me revolví en la cama, pensando en confesarle todo, en liberarme de una vez. Pero el miedo me paralizaba, miedo a perderlo, miedo a destruir lo que habíamos construido. Al día siguiente, desesperada, volví a buscar a Camila. Le conté cómo Bruno seguía acosándome con insinuaciones, como no podía más con la presión. Ella me escuchó en silencio, hasta que finalmente me dijo: Luana, no puedes seguir viviendo así. Bruno tiene tu vida en sus manos porque tú se lo permites. Mientras calles, él va a seguir jugando contigo. ¿Y qué hago, Camila? Le pregunté, temblando. Si le cuento a Rafael, lo pierdo. Y si no se lo cuentas, también lo vas a perder, me respondió con dureza. Tal vez no mañana, ni en un mes, pero lo vas a perder. Porque no puedes sostener esta farsa toda la vida. Sus palabras me calaron hondo. Tenía razón. Ya estaba perdiéndolo, aunque Rafael no lo supiera. Lo perdía cada vez que le mentía, cada vez que lo abrazaba ocultándole la verdad. Ese mismo día, al volver a casa, vi a Rafael esperándome con la mesa puesta. Había cocinado para los dos, me sonrió al verme y me abrazó como si nada en el mundo pudiera rompernos. Y yo supe que estaba frente a un abismo, o confesaba y enfrentaba la caída, o seguía colgada de un hilo que en cualquier momento podía romperse por Bruno. Me encerré en el baño y me miré en el espejo. Tenía el rostro cansado, los ojos apagados, como si ya no quedara nada de la mujer que solía ser. Toqué el anillo en mi dedo y comprendí que el momento de decidir estaba más cerca que nunca. El día que decidí hablar con Rafael amaneció como cualquier otro, pero yo lo sentía diferente, cargado de un peso invisible. Desde que abrí los ojos, supe que ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. El miedo a Bruno, la culpa, las noches en vela, todo me había dejado exhausta. O lo decía de una vez, o me iba a quebrar. Pasé toda la mañana en la tienda de cosméticos atendiendo clientes como un fantasma. Sonreía, respondía con frases automáticas, pero en mi mente solo repetía: tienes que decirlo hoy, tienes que decirlo hoy. Cuando regresé al apartamento, Rafael estaba en el sofá revisando unos planos. Me recibió con una sonrisa, esa sonrisa cálida que me había enamorado desde el primer día. Fue entonces cuando casi me eché atrás. ¿Cómo podía destrozar a alguien tan bueno? ¿Cómo podía arruinarle la vida con mis palabras? Me senté frente a él, con las manos sudando. Rafa, necesito hablar contigo, dije al fin, con la voz quebrada. Él dejó los papeles a un lado y me miró preocupado. ¿Qué pasa, Lu? Te noto nerviosa. Sentí un nudo en la garganta. Abrí la boca, pero las palabras no salían. Lo miraba y pensaba que en segundos podía perderlo todo, sus planes, su amor, nuestra boda, nuestra vida juntos. Es que, hay algo que no te he contado, logré decir, bajando la mirada. Rafael me tomó la mano con suavidad. Lo que sea, podemos enfrentarlo juntos, me aseguró. Eso me destrozó aún más. Tenía frente a mí a un hombre dispuesto a apoyarme sin saber lo que venía. Me mordí los labios, sintiendo que me faltaba el aire. Cuando por fin iba a soltarlo, el celular de Rafael vibró en la mesa. Él lo tomó y contestó con voz seria. Era una llamada de la oficina. Escuché que mencionaban a Bruno. Mi corazón se paralizó. Ah, claro, mañana lo revisamos. Sí, con Bruno también, dijo Rafael, antes de colgar. Al escuchar ese nombre, el pánico me hizo retroceder. El valor que había reunido se evaporó de golpe. No pude decir nada más. Fingí un dolor de cabeza, me levanté y me encerré en el baño, ahogando un llanto silencioso contra las manos. Me odiaba a mí misma por mi cobardía. Tenía que confesarlo, lo sabía. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, el miedo me paralizaba. El miedo a perderlo, y ahora también el miedo a Bruno, que seguía siendo una sombra acechando desde la oficina. Esa noche dormí a su lado, abrazada a él, con la sensación de que era la última vez que podía hacerlo sin que todo se derrumbara. Los días siguientes fueron un suplicio. Yo vivía en una cuerda floja, esperando el momento en que todo se viniera abajo. Bruno no hacía falta que hablara, su sola existencia, su sonrisa en la oficina, el recuerdo de aquella noche, eran suficientes para destrozarme. Rafael seguía sin sospechar nada.
Me trataba con el mismo amor de siempre, aunque de vez en cuando me observaba con una expresión de duda, como si intuyera que algo no estaba bien. Y yo, con cada mirada suya, me hundía más. Una tarde, Rafael llegó antes de lo normal del trabajo. Entró serio, sin el brillo alegre que solía traer en la mirada. Se sentó en el sofá, dejó la chaqueta en el respaldo y me dijo con calma, pero con un tono que me heló la sangre. Luana, hoy pasó algo raro. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué pasó? Pregunté, tratando de sonar casual, aunque la voz me temblaba. Él respiró hondo. En la oficina, Bruno hizo un comentario extraño. Estábamos con otros compañeros y, de pronto, soltó que el mundo es muy pequeño, que la gente siempre se encuentra en los lugares menos esperados, y me miró como si estuviera diciendo algo más. Mi piel se erizó. Las manos me sudaban. Apenas pude mantenerme en pie. Quizá solo bromeaba, balbuceé. Rafael me observó con detenimiento. Eso pensé. Pero luego lo vi otra vez, y juro que me dio la impresión de que había algo que no me estabas diciendo. No supe qué responder. Mi silencio habló más que cualquier excusa. Luana, mírame a los ojos, dijo él, con voz firme. ¿Tú conocías a Bruno de antes? Me quedé inmóvil. El aire se volvió pesado. Quise inventar una explicación, pero mis labios no se movían. Todo mi cuerpo estaba rígido, como si la verdad estuviera a punto de escaparse sin que pudiera detenerla. Rafa, susurré, con la garganta seca. No es lo que piensas. Él entrecerró los ojos, dolido. Entonces explícame qué es, porque ahora mismo siento que me estás ocultando algo muy importante. El silencio entre nosotros fue insoportable. Yo sabía que estaba a un paso de perderlo todo. Y, al mismo tiempo, entendía que Bruno ya me había arrinconado, si no lo decía yo, tarde o temprano él lo haría. Esa noche, mientras Rafael dormía a mi lado, yo permanecí despierta, mirando el techo, con el corazón apretado. Ya no podía seguir huyendo. La verdad estaba golpeando la puerta y sabía que, en cualquier momento, entraría por la fuerza. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo supiera que algo estaba a punto de romperse. Yo me levanté temprano, con el cuerpo pesado, los ojos hinchados de no dormir. Preparé café, más como un ritual automático que por apetito. Rafael apareció en la cocina con gesto serio, se sentó frente a mí y me miró en silencio. Luana, no puedo seguir así, dijo al fin, con un tono sereno pero firme. Te amo, pero siento que me estás ocultando algo. Y no soy tonto, lo noto. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Era el momento. No había escapatoria. Rafa, dije con la voz apenas audible. Te he fallado. Él frunció el ceño, sorprendido. ¿Cómo que me fallaste? Tragué saliva, con las manos temblando sobre la taza de café. Hace unas semanas, salí sola una noche. Había bebido demasiado, y, cometí un error. Estuve con alguien. El silencio que siguió fue insoportable. Rafael me miraba, inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Con alguien? Repitió, con la voz entrecortada. Asentí, incapaz de sostenerle la mirada. Fue un error, Rafa. Un error horrible, impulsivo, del que me arrepiento desde el mismo instante en que ocurrió. Él respiró hondo, cerró los ojos y se levantó de la mesa. Caminó unos pasos, se pasó las manos por el cabello, como buscando aire. Y dime que no fue con quien creo, dijo al fin, con un tono quebrado. Mi cuerpo entero se paralizó. Él ya lo sospechaba. Rafa, intenté decir, pero mi silencio fue suficiente. Con Bruno, exclamó, golpeando la mesa con el puño. Mi compañero de trabajo, Luana. ¿Cómo pudiste? Las lágrimas me desbordaron. No significa nada, Rafa, te lo juro. Fue el alcohol, fue mi estupidez, no tiene ningún valor para mí. Yo solo te amo a ti. Pero mis palabras rebotaban contra su furia y su dolor. Rafael me miraba con los ojos enrojecidos, como si de pronto yo me hubiera convertido en alguien irreconocible. Yo confiaba en ti ciegamente, dijo, con la voz rota. Te presenté como la mujer de mi vida, la que iba a ser mi esposa. Y mientras yo planeaba nuestro futuro, tú estabas con él. Intenté acercarme, tocar su brazo, pero él se apartó como si mi contacto lo quemara. Y necesito tiempo, Luana. Necesito pensar. No puedo mirarte ahora sin sentir que todo lo que teníamos se acaba de desmoronar. Lo vi tomar su chaqueta y salir de casa, dejándome sola con un vacío que me devoraba entera. Me dejé caer al suelo, llorando, consciente de que mi peor miedo ya era realidad. Había perdido a Rafael, no por Bruno, sino por mí misma. Los días que siguieron fueron un infierno. Rafael no volvió a dormir en el departamento. Se llevó algunas cosas y me envió un mensaje frío, diciendo que necesitaba espacio. No me gritó, no me insultó,
pero su silencio dolía más que cualquier palabra. Yo pasaba las noches abrazada a la almohada, repasando una y otra vez lo que había hecho, deseando poder retroceder el tiempo. El departamento se sentía vacío sin él, como si cada rincón me recordara lo que había perdido. Camila vino a verme varias veces. Me encontró hecha un desastre, con los ojos hinchados y la voz quebrada. Luana, no puedes hundirte así, me dijo, tratando de animarme. Lo que hiciste estuvo mal, pero no puedes dejar que te destruya. Ya me destruyó, Cami, le respondí entre sollozos. Perdí al único hombre que me amó de verdad. Ella suspiró, acariciándome el cabello como si fuera una niña. Y tal vez lo perdiste, sí. Pero también tienes que aprender. No puedes seguir cargando con esto sin sacar algo en claro. Mientras tanto, en la oficina, Bruno seguía rondando. Supe por Rafael que él actuaba como si nada hubiera pasado, profesional, sonriente. Eso me enloquecía más. El hombre que me había llevado al error seguía su vida sin remordimientos, mientras yo lo pagaba todo. Una tarde, después de casi una semana sin vernos, Rafael apareció en la puerta. Estaba demacrado, con ojeras, pero aún así se veía firme. Lo dejé pasar y nos quedamos en silencio unos segundos, hasta que él habló. He estado pensando mucho, dijo, mirándome con ojos cansados. Y no sé si puedo perdonarte. Sentí que me desmoronaba. Rafa, te juro que te amo. Fue un error del que me arrepiento todos los días. No quiero nada con Bruno, nunca quise nada. Solo quiero estar contigo. Él negó con la cabeza. El problema no es Bruno, Luana. El problema eres tú y tu decisión. Yo te di toda mi confianza, toda mi vida, y tú la tiraste en una noche. No sé si puedo construir un matrimonio sobre eso. Las lágrimas me inundaron. Me acerqué a él, pero volvió a apartarse. Y no me odies, por favor, supliqué. No me dejes así. Rafael cerró los ojos, respiró hondo y dijo. No te odio. Pero ahora mismo, tampoco puedo amarte como antes. Esas palabras me golpearon como un martillo. Entendí que la herida que le había causado era demasiado profunda, que nada de lo que dijera podía borrarla. Cuando se fue, el silencio del departamento se volvió insoportable. Me quedé mirando el anillo en mi dedo y, con un dolor inmenso, lo dejé sobre la mesa. Era como aceptar que mi vida con él se había roto en pedazos. Pasaron las semanas y la distancia entre Rafael y yo se convirtió en un muro imposible de derribar. Al principio, aún tenía la esperanza de que regresara, de que pudiéramos reconstruir lo que destruí con mi error. Pero con cada día que pasaba, esa ilusión se apagaba un poco más. Camila me acompañaba, pero ni siquiera su apoyo podía llenar el vacío que sentía. Yo seguía trabajando, atendiendo clientes en la tienda, fingiendo normalidad, aunque por dentro estaba hecha pedazos. No había noche en la que no soñara con Rafael, con su voz, con sus planes, y despertara con lágrimas en los ojos. Un día, finalmente me escribió para vernos en un café. Sentí el corazón desbocado al recibir el mensaje. Me arreglé con el mismo cuidado con el que lo hacía en nuestros mejores momentos, aunque sabía que esa cita no sería como antes. Cuando lo vi entrar, sentí un nudo en la garganta. Estaba más delgado, con un aire cansado, pero seguía siendo el mismo hombre que había amado con todas mis fuerzas. Se sentó frente a mí, pidió un café y me miró con calma. Luana, comenzó, he pensado mucho en todo esto. Y aunque una parte de mí quisiera perdonarte, otra parte sabe que nunca voy a olvidar lo que pasó. No puedo vivir con la sombra de Bruno entre nosotros. No quiero una vida en la que cada vez que te mire me preguntes si volverás a fallarme. Sus palabras me atravesaron, aunque ya las había intuido. Yo te amo, Rafa, susurré. Te amo de verdad. Y siempre me voy a arrepentir de lo que hice. Él bajó la mirada, removiendo el café con la cuchara. Yo también te amé, Lu. Pero a veces el amor no es suficiente cuando se rompe la confianza. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos, pero me contuve. No quería que mi despedida fuera solo un mar de lamentos. Quería al menos tener la dignidad de aceptar la consecuencia de mis actos. Nos quedamos un rato más, hablando de recuerdos, de lo que fuimos. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo el silencio doloroso de dos personas que alguna vez lo tuvieron todo y lo perdieron. Cuando nos levantamos, él me dio un abrazo largo, fuerte, como un adiós definitivo. Y yo entendí que era el final. Al salir del café, me senté en un banco de la plaza y dejé que las lágrimas fluyeran. Por primera vez acepté que mi vida con Rafael había terminado, que mi error me había costado al hombre que era mi mundo. El tiempo me enseñará a vivir con esto, pensé. Aprenderé a cargar con mi culpa, a no repetir los mismos errores. Pero nada borrará que, por una noche de estupidez y vacío, perdí al amor de mi vida. Y esa será mi condena, la cicatriz que llevaré siempre, aunque nadie más la vea. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.